¿Cómo está la economía de Venezuela tras más de una década de gobierno de Nicolás Maduro? Hablamos de 11 años diciendo que vamos hacia la recuperación. ¿Cuáles son los pros y los contras de seguir en el poder? ¿Cómo impactará el bolsillo del venezolano este 2025 con los nuevos anuncios? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura cara a cara, junto a mi invitado del día. Él es PhD en economía, es venezolano, se llama Daniel Suchar. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Mildred, está muy bien, un feliz año para ti, por supuesto para toda tu audiencia. Y bueno, sí, han habido muchas cosas que hablar de la economía venezolana y definitivamente no es de un solo año puntual, es un horizonte que ya cumple casi 12, 13 años, justamente lo que estabas mencionando en el preámbulo. ¿Cómo lo ves? O sea, hemos evolucionado, hemos retrocedido. Todos los años, desde que Nicolás Maduro asumió el poder tras el fallecimiento del presidente Chávez, dice que vamos hacia la recuperación. Este es el año, este es el año, este es el año. Se han dado algunos picos, sí, momentos críticos también, pero nunca ha sido como que algo estable. ¿A qué se debe? Claramente hay un horizonte justamente de esos 11, 12 años que estás comenzando, que prácticamente los primeros 10 años tuvieron un retroceso bastante, bastante fuerte, bastante fincado, y ha sido por algunas veces políticas económicas que no han llevado a ningún tipo de reinversión en Venezuela, y que por supuesto el aparato productivo, que es prácticamente el 10% de la producción del país, no se ha podido generar a como uno quisiera. Y el otro 90, que uno diría, el primer 10 y el otro 90, bueno, el otro 90 corresponde a nuestra petrodependencia. Recordemos que Venezuela no solamente es exportador de petróleo, sino que también ha sido un ejemplo a seguir, te voy hablando desde el punto de vista petrolero, de tener una industria con todos los derivados posibles, petroquímicas por un lado, gasífero por el otro, y todo eso en conjunto representa el 90% anterior. Entonces, por un lado, tienes la menor producción de barriles de petróleo que ha venido en cascada, y lamentablemente ha sido así, lo dicen las cifras de la propia Petróleos de Venezuela. Por el otro lado, también han habido algunos lamentables hechos, más que todo en el complejo refinador para Paraguaná, en el cual se han visto complicadas las acciones de seguir refinando todos los derivados de petróleo, incluyendo la gasolina, cosa que en algún momento llevó a tener a Venezuela con escasez de gasolina, cosa que todos conocemos. Entonces, todo esto han sido componentes que han hecho de que la economía venezolana haya estado en un franco retroceso. Luego de la COVID-19, que esto sí fue parejo para todo el planeta, han habido años, o estos años posteriores, sí se ha registrado incrementos entre un 3 a un 4%, donde algunas personas podrían decir, es que la economía venezolana se está recuperando. No, no. Lo que ha sucedido es que después de una larga caída, con precios de petróleo rondando los 100 a $120 el barril, definitivamente la ecuación matemática, Mildred, nos da muy positivo. En el último año, y ahora sí ya me vine a lo que fue el año 2024, recordemos que el gobierno de Joe Biden levantó algunas sanciones que también han sido tópico De de tendencia en exhibir los sus últimos años. licencias, sí, con Chevron. Entonces, claro, eso también reactivó un poco, y de hecho los números hablan de haber tocado fondo en 380.000 barriles diarios, y hoy en 2024, porque en 2025 definitivamente hay otro componente que se llama Donald Trump, 2024 cierra con una producción cercana a los 900 millones de barriles. Entonces, claro, antes 900 tenías mil. es decir, antes tenías 300, ahora tienes 800, y obviamente si lo multiplicas definitivamente el dinero va a ser mucho más. Entonces, es ahí donde nosotros como analistas podemos darnos cuenta que por qué Venezuela a nivel macroeconómico muestra números simpáticos. Bueno, porque justamente han habido
algunas relaciones petroleras que se han dado y que por supuesto esto ha cascadeado otras cosas como mayor cantidad de dólares en el mercado, también se han abierto el manejo de dólares en algunos bancos comerciales dentro de Venezuela y bueno, y cuando hablo del dólar también una especie de economía dolarizada de facto en el cual en Venezuela ya hoy prácticamente donde vayas te puedes encontrar personas que en vez de cuidarte el carro y te cobran en bolívar, te cobran en dólares. Estaban manejando también la parte del mercado con China y con la India. De hecho, cuando hablabas de la dolarización en Venezuela, también es importante hacer la acotación que desde mediados de 2024 aquí ya se maneja mucho también los cobros en la tasa del euro, ¿ok? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ahorita todos los servicios que más adelante vamos a abordar te los quieren cobrar trámites, documentos en la tasa del euro. Bien, puedes pagar en euro como puedes pagar en bolívares, pero hay cambio el euro. Entonces, a lo que voy con esto es, podría ser viable que amplíen los negocios con China y con India, pero también podría entrar la posibilidad de que migremos ahora del dólar, que ellos siempre han querido salir de eso, dicen ellos, pasemos a estar más con el euro o con el yuan. Mira, poner en circulación, Laboratorio económico en Venezuela. poner en circulación otra moneda, estoy hablándote fuera de Venezuela, estoy hablando una teoría. Ujú. Poner en circulación una moneda, usted tiene que tener la moneda. Eso es básico, ¿no? Venezuela tiene el bolívar, ¿no? Perfecto. Donde Venezuela es dueño muy señor de cómo los bolívares los va a imprimir, los va a colocar, ya sea en moneda o en billete. Pero cuando pone una segunda moneda, es porque él tiene asegurada la transacción internacional con la moneda. ¿Por qué se le habla de dolarización? Porque justamente el petróleo se cotiza en dólares. Si bien yo puedo estar en un país, usted puede estar en otra y usted que nos está escuchando en otro, ese país siempre va a tener una relación mucho más estrecha con algún otro país donde ese le va a marcar la pauta con el tema de la moneda que tenga. Entonces, que la gente que está en Europa trance en euros es definitivamente lo más fácil porque prácticamente todo el bloque europeo maneja euros, no hay problema. Entonces, de repente te llegas a un país como Hungría, que no tiene el euro, entonces de repente los tipos te dicen, te acepto la moneda húngara, pero también te acepto los euros porque hay transacciones de euros. Si Pero en China no Venezuela te acepta dólares, sino por yuan. eso, si de repente vamos a tener en Venezuela yuanes y vamos a tener en Venezuela euros, es porque alguien los va a tener que traer. Alguien los va a tener que traer. O los trae el gobierno, o los traen las exportaciones, o las traen las inversiones extranjeras directas, o lo traen los turistas. Son las cuatro formas de traerlo. No hay otras, a menos que lo metas en una ¿Pudiera maleta. pasar? ¿No? Entonces, ¿qué veo yo? Que traer euros o traer yuanes lo veo muy complicado a menos que el barril petrolero sí se intercambie en yuanes o sí se intercambie en euros. Es la única forma de traer masa monetaria porque a veces pensamos de que Venezuela es Caracas, el silencio, la hollada. No, no. Usted tiene que pensar de que tiene un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, donde a la postre hay prácticamente cuatro ciudades principales, indistintamente si es Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia. Tienes ciudades pequeñas y tienes, por supuesto, poblados habido y por haber. Entonces, tienes que tener masa monetaria para cubrir a todo el mundo. No es, vuelvo a repetir, no es algo muy puntual porque voy a Sabana Grande y listo. No, usted tiene que tener. Entonces, es ahí donde se hace complicado o cuesta arriba de que la masificación de una nueva moneda se vaya a dar si no hay transacciones anteriores. En cristiano, si no hay cómo traerlos, no hay forma de eurorizar, como se dice de forma el euro, o alguna moneda que en este caso es el yuan. Nicolás Maduro también hablaba sobre independizarse de la parte petrolera, ¿no? Entonces está hablando sobre la 7T, que la viene hablando desde hace años ya, Las y ahora son transformaciones los de 13 motores productivos de la economía, en donde designan a Alex Saab también encabezando lo que tiene que ver con estos motores productivos, porque
él asegura que a través de estos 13 motores, pues se puede salir adelante sin necesidad del petróleo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que eso es factible? La respuesta definitiva es no. Y aunque la gente pueda sorprenderse, hay que entender por qué uno llega a esa conclusión tan fácil y digamos, tan fácil en el sentido que lo dije muy rápido, ¿no? Hace muchísimos años, en los años 60, existió a nivel internacional algo que se llamaba la sustitución de importaciones, que ese es un modelo donde todos los países decían, no vamos a traer nada del mundo, vamos a hacer nuestras cosas aquí. Y es súper lindo y es súper bonito y al oído de cualquier persona es un canto de sirena espectacular. O sea, vamos a ser productivos en todas las áreas. ¿Qué le pasaron, o qué le pasó en ese momento a varios países que hicieron sustitución de importaciones? Que se dieron cuenta que no estaban preparados para cubrir todas las necesidades. Y obviamente todas las necesidades es de que Mildred necesita un carro, necesita una pintura de labios o necesita ropa deportiva. Estoy hablando de tres sectores totalmente uno con el otro. Entonces, para poder ser autosostenibles o autosuficientes, habría que tener toda la cadena de valor para hacer carro, porque Mildred quiere su carro, Mildred quiere su pintura labial, entonces obviamente tiene que haber toda una estructura de la producción del lápiz labial y volvemos al tema, digamos, en este caso, textil. ¿Ok? Hay países que sí lograron una sustitución de importaciones al 60%, al 70%, otros no lo lograron, ¿veis? Sencillamente son tan pequeños o tan fríos o tan alejados que no lo... Vámonos al caso venezolano. Venezuela, en los años 70, 80 y 90, tenía una gran cantidad de manufactura, sí, de pintura de labio, de carro eso no existía. Y si bien uno pudiera decir, anhelamos ese tema, como la pregunta es al 2025, porque esa es la pregunta, es lo que tengo, no puedo vivir de las glorias del pasado, Venezuela hoy no está preparada para poder tener de la noche a la mañana, bajar un switch, bueno, mejor dicho, subirlo, ¿no? Porque aquí sería ponerlo hacia arriba y empezar a producir todo esto, porque ha habido un deterioro justamente del sector productivo que genera desde materias primas hasta productos terminados. No es la importación de productos, porque justamente es lo que quiere sustituir. Porque tú puedes ir a un supermercado, ¿no? Que hoy lo podemos ver en Venezuela, o a algunos centros comerciales, donde tú tienes una gran cantidad de productos, bienes, que tú dices, mira, sí los consigo, pero todos tienen carácter extranjero, o sea, los tuviste que traer indistintamente el precio que se están dando. No quiero hablar de precio todavía. Lo que te quiero decir es, usted puede conseguir la pintura de labio, pero no fue creada o producida en Venezuela, que sí en el pasado existió. Entonces, para hacer esa sustitución de importaciones, nuevamente, cae muy bonito al oído, porque es una gloria del pasado, pero no tienes el sistema productivo y el sistema encadenado hoy que te dé justamente la fortaleza de sustituir todo. Entonces, cuando Nicolás Maduro anuncia la primera T, recordemos que él dice las 7 T, pero la primera es la economía, vamos a independizarnos poco a poco del petróleo. El 90% del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto es la economía de un país. El 90% de la economía venezolana es petróleo. Definitivamente pasar de 90 a 85, uno pudiera decir, me estoy independizando, como que vamos bien, pero todavía estamos mal, porque es tanto lo que se depende que de la noche a la mañana no vas a poder hacer eso. Entonces, Claro. por eso que mi respuesta, si bien es un poco tajante con el no, tiene toda esta argumentación que te estoy comentando y que les estoy brindando, porque claramente uno quisiera tener de nuevo una Valencia llena de manufactura, por lo menos, digamos, de vehículos, transportes, o un Guarenas Guatire lleno de producción de artículos como el de pintalabios, pero que poco a poco, digamos, en la historia hemos visto que han tenido que ceder o irse las empresas por condiciones tanto macro como Exacto. microeconómicas. Y por el No, y otro lado, secuelas también de lo que fueron las expropiaciones, que por sí, cierto Nicolás ya, Maduro ha
manejado eso para con los empresarios, vamos a devolverte, Claro, vamos en, para... en ese caso, Mildred, me sumo también a tu mensaje de las expropiaciones y regreso otra vez al switch. Bueno, que había dicho hacia abajo, no, hacia arriba. Poner hacia arriba el switch de la manufactura, primero tienes que tener la manufactura y que justamente la que hoy no la tenemos a la disposición o a la brevedad posible. Y la seguridad jurídica también, que es tan importante, que lo dicen muchos empresarios hoy en día, que es el tema de la inversión con la seguridad jurídica. Otra cosa importante que quería abordar es lo que aqueja al venezolano, el bolsillo. No, Maduro habló en su memoria y cuenta y hace poco también sobre aumentar o indexar el salario mínimo otra vez, o sea, las bonificaciones. O sea, no hay aumento de sueldo para los trabajadores, para los venezolanos este año tampoco, sino los bonos. ¿Por qué caer en el tema de los bonos y $130, que es lo que el sueldo mínimo integral en Venezuela hoy en día? De 3 a $5 mensuales realmente, más los bonos, llegas a $130 al mes, pagados en bolívares, ojo, pagados en bolívares, porque es la empresa privada la que paga normalmente en dólares, pero el gobierno no. Entonces, ¿cómo sostenerte en un 2025 en donde sigue la inflación? Dicen que baja, que sube, porque nunca hay números reales, que si bajó, subió, uno no sabe qué creer porque muchas organizaciones también te dan algunos datos, otras te dan otros, el Banco Central publica cuando Nicolás Maduro habla, etcétera, pero al fin del día uno sabe que hay inflación porque el bolsillo no te da, no te da. Entonces, si no hay un aumento de salario como tal y seguimos con un sueldo que está en el promedio de Cuba y Haití, los más bajos del mundo, entonces, ¿cómo podemos hablar de una recuperación también, no? Mira, esa pregunta tiene una respuesta muy compleja y no es para evadir la pregunta, más bien es decir de que existen en Venezuela gradientes en la población. Si bien hay algunas personas que pudieran estar ganando en dólares y su núcleo o su burbuja, como a veces hablamos coloquialmente, se maneja en dólares, pues, ahí prácticamente no tienes una inflación que se esté marcando tanto que cuando tienes que hacer cambios de dólares a colones, de dólares a bolívares, perdón, ¿no? Esa es la muletilla mía, de tener que, como decía yo, estás yendo a dejar el carro afuera y el personaje que te está cuidando el carro te lo cobra en dólares y tú eres una persona que cobra en bolívares porque eres parte del sector público, por ejemplo. Entonces ahí tienes las distorsiones. Diste en el clavo en el cual los analistas se nos hace muy difícil poder tajantemente decir es que la inflación fue tanto en el año 2024. Pareciera que los números del 48%, que fue la registrada, imagínense ustedes, igual 48% está muy por encima de toda la región y que definitivamente, si bien es de las menores registradas, vamos a decir en la época Maduro, ¿no? En la cual incluso llegó a coquetear el 1.000.000%, 48% de inflación no es aplaudible. No es aplaudible porque estás diciéndote que tienes una pérdida del valor adquisitivo justamente de la mitad de lo con el que empezaste. O sea, si tú empezaste con 100 bolívares, en diciembre eran 50. Porque eso es lo que significa, así de sencillo, así de rajatabla, eso significa. Entonces, ¿qué tiene que hacer sí, el venezolano a pie que está ganando en bolívares? Definitivamente acá hay que, bueno, la distorsión lo hace dependiente del sistema, de la ideología de pensamiento que tiene hoy Venezuela en el gobierno. O sea, lo hace dependiente de esperar la bolsa CLAP, o lo hace dependiente del bono, o lo hace dependiente de alguna gratuidad que se le va a dar. Y esa dependencia, lamentablemente, genera en la población venezolana una improductividad, porque te hace, valga la redundancia, estar dependiente, ¿no? Es lo que le sucede, por ejemplo, cuando un papá le da todo al niño y se lo sigue dando cuando es joven o cuando es adolescente, y cuando se lo sigue dando al joven y cuando él tiene que salir a trabajar, se da cuenta que
era mejor quedarse en casa y que papá o mamá le diera la plata, porque nunca fue educado a ser productivo. Entonces, lamentablemente hay un segmento de la población venezolana que está prácticamente sumergida en esta dependencia. ¿Cuáles? Entonces, es más difícil poderle dar una recomendación a como se le puede dar una recomendación a una persona que gana en dólares, vamos a decir, que tiene poder adquisitivo un poco más alto, y decirle, bueno, saque un poquito para el ahorro, saque un poquito para esto, destine esto a un crédito a largo plazo, medio plazo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el panorama para Venezuela este 2025 en medio de todo este contexto político, social, económico que se está viviendo? Porque si bien es cierto que hay un problema que viene desde el 28 de julio de 2024, todo eso está impactando diferentes áreas de nuestro país, lo social, lo económico, etcétera. Entonces, evidentemente, ¿cómo ves este panorama? ¿Qué se puede esperar en materia económica? ¿Crees que de verdad Nicolás Maduro pueda salirle al paso a toda esta crisis que venimos atravesando desde hace más de una década? Mira, acá todo va a depender del cordón umbilical que pueda tener Maduro o Venezuela, vamos a decirlo así, con China, Rusia, Irán y la India. Recordemos que Venezuela pidió tiquete para entrar a un grupo que se llama el BRICS, ¿no? Que justamente es la contraparte, ¿no? Del G7 o de lo que se llama la OCDE. Entonces estamos hablando de que existe, digamos, otro eje, ¿no? Ujú, Donde Venezuela está pidiendo esa entrada y donde justamente estos países que acabo de mencionar están ahí metidos, ¿no? Entonces, ujú, dependiendo del grueso del cordón umbilical, podría volver a tener Venezuela oxígeno en el sentido de que habrían estos amigotes que lo van a ayudar, ¿no? Claramente la ayuda, esto no es nuevo para ninguno de los que están escuchando, ni para ti tampoco, Mildred, que todo es un favor y el favor es petrolero, porque es el que aguanta todo, ¿no? O sea, aquí lo que lo aguanta son el oro la faja, negro, como sí, le sí, dicen. el petróleo negro, la faja del Orinoco, que pareciera interminable e ilimitada, ¿no? Y definitivamente por ahí es donde van las cosas, porque Maracaibo, mi ciudad natal, ya no se puede hipotecar, ¿no? Porque ya se quedó el lago de Maracaibo sin nada. Pero la franja del Orinoco, esa sí tiene todavía, hay bastante. Entonces por ahí es donde nos damos cuenta de que pudiera tener todavía estos salvaguardas, salvatandas, podría tener oxígeno, porque van a tener esos cordones umbilicales. Definitivamente la entrada de los dólares que van a venir o que se supone que deberían de estar con los Estados Unidos, yo sí lo veo que a partir de julio de este año ya van a empezar a escasear. Si bien es cierto, Venezuela casi estaban con 300.000 barriles diarios hacia Estados Unidos, pareciera que, como decíamos anteriormente, Donald Trump abriendo sus pozos petroleros y dejando de comprarle a Venezuela, definitivamente Venezuela no va a tener ese flujo y va a tener que ver a quién se lo va a ir a vender. Donde hoy en día una parte también los venezolanos se lo comercializan a los colombianos. O sea, recordemos que la industria petrolera colombiana también ha tenido reveses y ha llegado Maduro a salvar la tanda para ellos. Entonces, también ahí vienen algunos procesos. Me voy a la parte política, que si bien no lo hemos tocado a lo largo de la entrevista, es una línea muy delgada, ¿no? Entonces acá, digamos, lo último que tenemos es el aviso de las próximas elecciones, tanto de asamblea como congresistas, Regionales, municipales. regionales, gubernamentales, todo esto. Entonces, esto también va a traer un gasto público que va a incentivar a que las personas, por supuesto, vayan gastando para sí, ir a buscar sus votantes. Entonces, en los años electorales usualmente se atañen años buenos porque existe justamente esta inyección de dinero. Indistintamente si el panorama político se inclina a la derecha, a la izquierda, oposición, oficialismo, el tema lo vamos a ver, o por lo menos te lo quiero mostrar, en un tema de gasto público, donde la gente va a comprar camisetas, etiquetas, calcomanías, la gente va a estar dando bonificaciones, entonces eso termina generando una especie de encadenamiento dinámico de aquí hasta que obviamente se hagan las elecciones, que todavía no tenemos las fechas, pero ya me dijeron que era en el 2025. Entonces, eso va
a hacer como una especie de cortina de humo desde el punto de vista económico, y eso también juega un papel importante con la pregunta que me estás haciendo, Mildred. Es un derroche de dinero, pero va a ser todo el año porque estamos hablando de que hay elecciones durante todo el 2025 porque ya aclararon que no van a ser mega elecciones, sino que cada ciertos meses va a haber elecciones. O sea, eso es movimiento de maquinaria electoral. Bueno, eso sería lo que se llama en la economía dosificar y administrar bien el gasto. Pero no podemos tapar el sol con un dedo de que cuando hay elecciones, la gente sí se vuelca a producir estos gadgets, como acabo de mencionar, camisetas, calcomanías, etcétera, ¿no? Y por supuesto, hoy entran también en medios de comunicación, tanto, vamos a decir, los tradicionales, los alternativos, hoy lo que Los conocemos como pocos que quedan. influenciadores. O sea, estamos hablando de que se maneja ya otros medios de comunicación donde hay gente que va a cobrar y que va a ganar plata y que va a sentir que el 2025 le va a ir bien, o sea, porque le van a inyectar el dinero. Por supuesto, soy Daniel aquí el analista, no el profeta, si los análisis van a ser en bolívares o van a ser en dólares, pero yo también creería que va a ser cruces de monedas por todos lados. Entonces, eso es lo que yo vislumbro para este 2025 con base en esta línea política que estamos hablando. Para finalizar, mucho se decía que Venezuela, desde Hugo Chávez, iba o estaba en un socialismo, con una economía socialista, y de ahí pasó a un capitalismo autoritario. ¿Cuáles son las características de esto? Mira, recordemos que hay una novela que en algún momento, digamos, sacó una frase que obviamente yo la voy a acomodar para decir, sin dinero no hay paraíso, ¿no? Ujú, La novela es otra, ¿no? Pero me claro, entendieron todo la explicación. Y es que el dinero es el que mueve la economía. O sea, si no hay dinero, por supuesto, no hay economía. Entonces, por más que tú quieras ser el Robin Hood de repartir todo el dinero que tú quieras, si no tienes el dinero, y lamentablemente estás muerto. Entonces, ese capitalismo significa que vas a tener que vender algo, ya sea petróleo, ya sea los derivados del petróleo, ya sea hacer negocios con estos cuatro integrantes del BRICS que te había comentado y el cordón umbilical y todo. Bueno, ¿cuánto es la plata que me vas a estar dando? Eso también es capitalismo. ¿Cuántos son las donaciones que me vas a estar dando? Entonces, no deja de ser un país que tiene que tener un ojo a cómo se da el dinero y cómo se recauda el dinero. Porque lo tiene que hacer, porque tiene que salir a vender, porque tiene que salir a vender algo. Y entonces justamente es ahí donde se solapan todas estas ideologías de pensamiento que, si me permites, Mildred, me voy a ir un poquito más lejos de América. Y es que China, que ha sido, bueno, hartamente, sí, mira, le han dicho de todo a China, y- pero sigue siendo China un modelo capitalista, porque los tipos son los mayores exportadores del mundo y si no exportan, no traen plata. Y si no hay plata, vuelvo a repetir, no hay paraíso. Entonces, es ahí donde me gustaría como darles a todos tus seguidores, todos los oyentes, justamente esa explicación en la cual de socialismo sí hay hacia adentro, o sea, sí hay en la repartición, sí hay en a veces crearle una dependencia a una parte de la población o del pueblo, como a veces se pone en mayúscula, ¿no? Pero en realidad, hacia afuera, tienes que vender, porque no hay forma de sostener economías sin tener una relación internacional con algo. Incluso Bielorrusia e incluso Corea del Norte, que son países, vamos a decir, los más herméticos del mundo, sí. también tienen algún tipo de relación comercial, vendiendo cada quien en su cosa, para poder subsistir en muchas cosas. Daniel, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu análisis tan interesante sobre la economía venezolana y qué nos depara este 2025 con esta situación, con este contexto que estamos viviendo que todavía no se sabe en qué va a parar. Lo importante, y siempre lo he dicho, es apostar a que nuestro país salga adelante, pero depende de quienes estén en el poder que eso pueda ser así. Muchísimas gracias.
No, con muchísimo gusto. La verdad que para mí ha sido un placer. Mildred, te mando un cordial saludo a la distancia desde aquí, desde Costa Rica, que no lo he dicho dónde estoy, por eso algunas muletillas por ahí. Por supuesto, a toda tu gente que te acompaña en el set y a todos los oyentes, muchísimas gracias. Gracias a ti. A toda mi audiencia también, muchas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura, cara a cara. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.